SCP-015. Tuberías de pesadilla. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-015 es un cuerpo de tuberías, respiraderos, calderas y otros elementos de fontanería que llenan por completo un almacén en... Aparentemente, los tubos crecen cuando no se les está observando, además intentan conectarse a estructuras cercanas de alcantarillado y tuberías subterráneas. SCP-015 contiene más de 190 kilómetros de tuberías, variando entre 2,5 centímetros hasta 1 metro de diámetro. Algunas tuberías muestran un aspecto nuevo, mientras que otras están oxidadas y presentan fugas. Se ha reportado que las tuberías están hechas de hueso, madera, acero, ceniza presionada, piel humana, vidrio y granito. No se han encontrado tuberías compuestas de plomo, plástico de PVC, cobre o de cualquier otro material tradicional para la elaboración de tuberías. SCP-015 reacciona a las herramientas y a la agresión. Cualquier persona que actúe agresivamente, lleve herramientas, o intente dañar o arreglar a SCP-015 de alguna forma provocará una reacción. Cualquier tubería cercana al sujeto explotará, rociando al sujeto durante varios segundos hasta detenerse. Se ha reportado que las tuberías contienen aceite, mercurio, ratas, especies de insectos aún sin identificar, vidrio molido, agua de mar, vísceras, hierro fundido. Las tuberías seguirán explotando alrededor del sujeto hasta que fallezca o se retire. SCP-015 fue reducido hasta su estructura actual después de haberse unido a otras 11 estructuras en el área cercana. Actualmente, 11 miembros del personal han muerto, y otras 20 siguen desaparecidas. Se ha informado de golpes y gritos provenientes de SCP-015. Relato: tubería. Esto era estúpido. Fue una idea estúpida, ideada por personas estúpidas, en oficinas estúpidas y seguras. El agente 2 miró a su alrededor lentamente, dejando que su linterna jugara sobre las paredes, uno de los únicos objetos que los agentes podían transportar dentro de SCP-015. Los agentes 6 y Lan estaban justo detrás de él, haciendo lo mismo. La charla inútil y las bromas se habían apagado hacía unos 30 segundos. Cada agente poco a poco se había dado cuenta de que no se trataba de una simple corrida. Entra, busca la unidad de observación, extrae los datos y recupera la unidad. Pan comido. Se rieron, Lan preguntando si debería encontrar un sombrero de Mario para usar, siendo ahora fontaneros. Ahora, sin embargo, al ver el estrecho, angosto túnel bostezando ante ellos, la única broma era que estaban allí. 2 se adelantó, lentamente, fijando su linterna en el suelo. Era una alfombra dura de tubos, más o menos nivelada con el piso. Unos tubos pequeños sobresalían aquí y allá, serpenteando como raíces de árboles, o de repente apareciendo en el medio del piso como un pilar. Las paredes, el techo, cada centímetro de la estructura original estaba cubierto de tubos. Algunos investigadores que los condujeron hasta la puerta principal dijeron que en realidad no quedaba nada del antiguo almacén, excepto el caparazón exterior. Apartó toda esa línea de pensamiento, siguiendo deliberadamente el curso previamente mapeado que habían tenido que memorizar, dando un paso alrededor de un pilar de cabello tieso, la superficie brillante humeando suavemente. 6 avanzaban pesadamente, echando atrás y vigilando a 2 y Lan, niños caprichosos. Lan estaba saltando a cada sonido, y 2 parecía que estaba listo para saltar y correr si veía incluso un ratón. Niños. Olfateaba en la oscuridad, jugando con su luz hacia adelante, oliendo el calor, las aguas residuales, y Dios sabe qué más. Necesitaban una buena mano militar para guiarlos, pero maldita sea si 6 iba a terminar como un adulto que saltara por cada sombra. Iban a hacer este maldito trabajo y salir de nuevo. A la mierda con ese chiflado SCP, solo eran protocolos de seguridad para cerebritos e idiotas. Semiconsciente, mi trasero, simplemente no querían que la gente mellara los horrores de sus mascotas. Él quería salir de esta goteante pesadilla. Él iba a hacer esta misión con o sin ellos.
La encaminó de puntillas sobre una gruesa y espinosa masa de tubos, la superficie como cardos trenzados, tratando de no sollozar. Se mantuvo cerca de dos, manteniendo la luz a sus pies para que no pisara nada desagradable. No había querido parecer una niña pequeña y débil, pero tenía un miedo terrible a los espacios reducidos, y este lugar era como caminar en arterias que se cierran lentamente. La negó con la cabeza, con fuerza, interrumpiendo todo el conjunto de pensamientos. Ella era la técnica, 6 y 2 eran la seguridad. Todo lo que tenía que hacer era quedarse con ellos, sacar las tarjetas de datos del MRV y luego irse. Trató con todas sus fuerzas de no mirar atrás a las puertas selladas que se encontraban a lo lejos detrás de ellas. Solo una pareja recurre al MRV, un poco de trabajo y luego sale. Dentro y fuera, simple como un pastel. Ignoró una pipa de carne correosa que palpitaba suavemente cerca de su brazo con un enfoque que era casi físico. Encontraron el MRV después de lo que se sintió como una hora de caminata. Fue difícil mantenerse orientado. El crecimiento desenfrenado de las tuberías había reducido algunas áreas hasta volverlos grietas y llevaba a otros en laberintos claustrofóbicos al azar. 6 casi se había atascado 2 veces y parecía que estaba a punto de asesinar a Lan cuando hizo un comentario sobre Winnie the Pooh. Lan estaba hablando de nuevo, al menos, pero era frágil, silbaba frente a la charla insípida. 2 seguía tratando de seguir las instrucciones, pero incluso cuando tenían menos de una semana, eran poco más que una pauta. Cuando finalmente encontraron el MRV, fue un alivio momentáneo. Al menos estaban en el punto intermedio. Luego lo miraron a la luz. Había sido atravesado, a falta de un término mejor, fijado contra un tubo de algún tipo de tela densa. Una tubería lisa y negra se había acoplado a la lente de la cámara del vehículo de observación. No estaba roto o dañado, simplemente conectado, como si estuviera hecho para eso. Había levantado al pequeño robot pegado a casi un pie del suelo, y parecía que otras tuberías más pequeñas habían comenzado a conectarse con otros espacios abiertos en el vehículo. Simplemente se quedó allí, las ruedas girando lentamente mientras la batería se apagaba, como un insecto en un nido de alfileres. Algo de líquido claro y maloliente goteaba suavemente desde la carcasa de la cámara. Bien. La voz de 2 se hizo eco en la oscuridad, un monumento al habla inútil. Todos se pusieron de pie. Por unos momentos, luego Lan comenzó a mirar detenidamente el MRV. 6 estaba mirando a su alrededor con una inquietud creciente, comenzando a murmurar en voz baja. Lan estaba buscando las tarjetas de datos, antes de detenerse, mirando a 2. 2, ya que ha crecido en el MRV, ¿crees que cuenta? ¿Qué quieres decir con que cuenta? 2 mantuvo la luz sobre ella y sobre la máquina, un siseo de vapor detrás de él lo hizo estremecerse. Quiero decir cómo dañar a 015. Si saco las tarjetas de datos, ¿crees que reaccionará? 2 miraron a su alrededor lentamente, iluminando con su linterna el suelo, una tubería tan ancha como un automóvil y aparentemente hecha de cables compactados. Esto de repente parece una mal, o cállate la puta boca. Ambos agentes voltearon a mirar a 6. Había avanzado hacia el MRV, flexionando las manos y metiéndose una mano en el abrigo. El otro empujó a Lan sin demasiada suavidad. Muévete, reacciona, por el amor de Dios. Solo dicen esa mierda para joder con la gente y mantener sus juguetes a salvo. Es un montón de tuberías raras, ni más ni menos. Tal vez crezca o lo que sea, pero la maldita seguro no va a tomar ofensiva contra la gente. Estoy tomando esta maldita cosa, y nos vamos de aquí. Mientras hablaba, dio un paso adelante y abrió la tapa del puerto de datos. Más del líquido transparente y espumoso se había acumulado en el interior. Los otros 2 agentes se congelaron, mirando conmocionados por un momento, y el edificio parecía hacerlo también. Los sonidos susurrantes del vapor de la ventilación, materiales deslizantes y suaves sonidos se habían detenido. El latido del corazón en los oídos de Lan sonaba como disparos. 2 comenzó a avanzar, buscando a 6. Jesús, 6, ¿qué diablos son? 6 lo ignoro, deslizando las delgadas tarjetas de datos. Parecía agua vieja y desagradable sobre ellos, qué mal, pero fueron construidos para resistirlo. Lo sacó, luego guardó el paquete en su bolsillo. Presionó el borde de la lente de la cámara, moviendo un poco el MRV, tratando de ver si funcionaba sin problemas, mientras que 2 y Lan retrocedían. Lentamente, el silencio a su alrededor parecía aplastarlo. 6 se dio por vencidos, alejándose del MRV atrapado sin poder hacer nada y lanzando su luz sobre los 2 agentes de cara blanca. Malditos niños.
No sé cómo ustedes sobreviven. La pipa debajo de él se abrió con el suave sonido del fieltro rasgado. Dos y Lan ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que él se deslizara por la amplia brecha que le llegaba a sus axilas y comenzaron a gritar horriblemente. La linterna de 6 se fue cayendo mientras los dos agentes, galvanizados por los gritos desdichados del corpulento hombre, corrieron a ayudarlo. Una ráfaga de calor y luz se derramó por debajo del hombre, mientras los dos agentes se agarraban de sus brazos y miraban hacia abajo. Estaba sumergido en una masa de vidrio fundido que fluía con fuerza. Su ropa ya había comenzado a arder y quemarse, el hedor a carne quemada era casi más abrumador que los gritos que reverberaban. Tiraron y arrastraron a la mitad de un hombre, con una masa de carne y tela arruinada y chamuscada donde debería haber estado la parte inferior de su cuerpo. Jadearon, tratando de arrastrarlo. Lan comenzó a gritar junto con 6, dos con los ojos bien abiertos y fijos en algún punto lejos de allí. Hubo un horrible oleaje que se alzó a su alrededor, silbando, chasqueando, sonando, agrietándose. Una tubería a su lado se hinchó alarmantemente y causando que casi se caigan. Recuperaron el equilibrio justo cuando una tubería de madera encima de ellos se abrió de golpe en medio de una lluvia de astillas y polvo claro y punzante. Dos y Lan se alejaron, ahogándose y asfixiándose, dos escupiendo una súbita masa de sangre. Vidrio. Era vidrio en polvo. Vertió sobre 6, amortiguando sus gritos, cambiando mientras luchaba por unos momentos, luego se detuvo, el vidrio cubrió rápidamente el cuerpo y se extendió. Lan parpadeó, con los ojos enrojecidos e hinchados, mirando a 2. Él asintió con la cabeza, y corrieron por el pasillo, tratando de ignorar la creciente cacofonía del sonido, que sonaba como un tren de metro que se acerca. Una masa de químicos aceitosos y efervescentes servía a sus espaldas, una oulide de espinas rosas casi les cortaba el avance, obligándoles a arrastrarse a lo largo de una tubería de hueso que temblaba como un viejo en el frío. Corrieron, manteniéndose justo por delante de, lo que sea que fuera, oyendo explosiones astilladas y grietas temblorosas a su alrededor. Finalmente llegaron a una abertura, apenas de 1 metro de ancho. Ese era el único camino a seguir. 2 se zambulló, haciendo un rastreo bajo, tratando de avanzar como una serpiente, sabiendo que el paso tenía solo unos 15 pies de largo. Fácil, no tomaría ningún tiempo. Lan vaciló, esa brecha pequeña y negra parecía una boca, antes de que un súbito estallido de vapor la enviara gritando hacia adelante, sollozando mientras comenzaba a gatear, llamando a 2. 2 ignoraron la creciente vibración a su alrededor, el crujiente sonido cerca de su cabeza, y se deslizó fuera de la abertura, se giró, y no vio nada. No Lan, no explosión repentina, solo el agujero vacío. Miró a su alrededor, con las manos crispadas, pensando, luego volvió a entrar, tratando de encontrar a Lan y sacarla físicamente. Podía oírla, amortiguadamente, probablemente detrás de la siguiente esquina, y su linterna reveló una sólida pared de 3 gruesas y blancas tuberías. Esto era, estaba seguro, el túnel estaba justo aquí, y luego escuchó el lastimoso grito detrás de él. Lan mendigando, suplicando, gritando por él. 2 lo miró, con los ojos muy abiertos, y luego golpearon con su linterna contra la tubería. Estalló, enviando un sedimento corrosivo y hediondo sobre su mano, haciéndolo retroceder por el camino, gritando mientras se comía su carne. Se quedó fuera de la abertura, manteniendo su mano humeante lejos de él, tratando de no mirar el hueso expuesto. Oh Jesús, Lan, lo siento, conseguiré ayuda, buscaré a alguien, solo quédate quieto, lo juro. Salió corriendo por el pasillo, su destello parecía atenuarse al ritmo del creciente sonido. Lan jadeó, gritando por 2, escuchando el duro golpe en el otro lado de la tubería y su retirada repentina y chillona. Ella sollozó, todo su cuerpo temblaba, y lentamente comenzó a abrirse camino hacia atrás, gateando sobre su vientre, llorando mientras murmuraba una oración recordada a medias. Cuando sus pies se apoyaron contra una pared de tubería, ni siquiera pudo reunir un nuevo grito. Estaba atrapada, el espacio no era mucho más grande que un ataúd, indefensa. Ella sollozó, con la cara en el suelo de tuberías cálidas, maltratadas, y notó el silencio. Aparte de sus llantos, no había nada. Sin pin, sin grietas o explosiones, nada. Ella levantó la cabeza en la oscuridad apenas iluminada, mirando a su alrededor. Ella estaba viva, se estaba calmando, vendrían por ella, 2 recibiría ayuda. Ella iba a salir de aquí. Ella luchó contra su creciente claustrofobia,
mirando a lo largo de las paredes. Ella notó un pequeño espacio en el techo y comenzó a moverse para ver mejor, girando hacia atrás y buscando solo el extremo abierto de una tubería. Lan se desplomó hacia atrás, cerrando los ojos y lágrimas cayendo por su rostro. Los primeros goteos pegajosos ella simplemente asumió que eran las mismas lágrimas. Entonces uno cayó sobre su boca, y estaba dulce. Abrió los ojos y vio una masa espesa y temblorosa de masa color ambarino que salpicaba la boca de la pipa y la cubría a ella y al suelo a medida que avanzaba. Ella tosió, retrocedió, era miel. Miel, o algo así. Al menos no era plomo fundido o ácido. Entonces vio que el nivel subía. No se estaba drenando. Las tuberías estaban demasiado cerca. Miró alrededor de su pequeña cámara con horror, levantándose mucho más rápido que la miel que resumaba por sus costados. Lan golpeaba en las paredes, el piso, el techo, tratando de bloquear la tubería con las manos, sin hacer lograr nada más que provocar a la cosa más, mientras la miel subía y se elevaba, tan empalagosa como un amante escolar. Su último y jadeante aliento era dulce y rancio con miel y gritos. Dos corrió, totalmente perdido ahora, su linterna atenuándose por el momento, el sonido de las grietas y las tuberías que estallaban y empezaban a desaparecer. Tal vez estaba hecho, finalmente. 015 era protector, pero no parecía vengativo. La gente se había lastimado antes, y salió bien. Solía ocurrir. Encontrarían la manera de sacar a Lan también. Puede que ya esté fuera, haya encontrado otra forma de sortear el bloqueo. Eso era probable. Ella estaba fuera de este estúpido lugar. Lo de 6 había sido una pena, pero ¿por qué ese loco había abierto la máquina? ¿Qué diablos lo había poseído? Aún meditaba sobre esto cuando tropezó con una pipa invisible en la oscuridad alrededor de sus pies. Se lanzó hacia adelante, lanzando un medio grito, medio sorprendido y medio aterrorizado mientras se desplomaba, o debería haberse desplomado. En lugar de eso, cayó al suelo, a un pozo abierto, bostezante de una tubería, y con los lados resbaladizos derramándose en un ángulo agudo. Gritó, tratando de agarrar algo para detenerse o alentarse a sí mismo, pero las paredes estaban supurando y eran espesas, su deslizamiento hacia abajo ganando velocidad. Su linterna atenuante mostraba un túnel aparentemente interminable que se extiende debajo de él. Se deslizó, y se deslizó, con el excremento pestilente y suave pegándose a su ropa y piel. El tubo se enroscó, golpeándolo contra la pared mientras se lo seguía. Su linterna se sacudió y comenzó a parpadear. El pánico se cerró de golpe como un puño. Dos agarró la luz e intentó mantenerla quieta, suplicando, mirando la bombilla de la lámpara a medida que se atenuaba más y más. Aumentó un momento, luego parpadeó, la oscuridad presionando sus ojos como tela. El agente se deslizó más y más rápido, gritando hasta quedar ronco, gritando hasta que su garganta sangraba, gritando incluso mientras pasaba más allá de los límites físicos de ese maraña de tubos. Días más tarde, cuando su piel comenzó a deshacerse, fue casi bienvenido. Reporte de recuperación en SCP-015. Agente 2, desaparecido en acción. Agente 6, desaparecido en acción. Agente Lan, desaparecido en acción. Estado de MRB 88, 92, 36. Irrecuperable. Datos considerados no vitales a la luz del personal perdido. Se sugirió la revisión del nivel de clasificación de SCP-015. Procedimientos de contención. SCP-015 es imposible de mover, ya que está en un sitio establecido. Es necesario que un espacio de al menos 2 metros rodee en su totalidad la estructura que contiene a SCP-015, y ninguna estructura, de ningún tipo, debe tener contacto con el sitio de contención de SCP-015. Se permite la exploración, pero solo en grupos de 3 personas con líneas de seguridad y rastreador GPS. Toda protuberancia de SCP-015 debe ser tapada y sellada de inmediato, y la nueva localización registrada y archivada. No se debe realizar ninguna acción agresiva contra SCP-015. Ninguna herramienta manual o eléctrica está permitida dentro de SCP-015. No se debe realizar ninguna reparación o mantenimiento en SCP-015. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.